¿Alguna vez has imaginado una cultura que desafía por completo todo lo que consideramos normal? Un grupo que rechaza las convenciones sociales, enfrenta la muerte de frente y vive entre los crematorios. Los monjes Agori son una de las sectas más enigmáticas del mundo, llevando consigo creencias y prácticas que desafían tanto la lógica como los tabúes más profundos de la humanidad. Ellos meditan, comen, duermen y se entregan al sexo en medio de cadáveres en llamas en crematorios al aire libre. Caminan desnudos, comen carne humana, usan cráneos como tazones y fuman marihuana. Emergen de su existencia aislada solo durante los Kumbh Mela, los principales festivales del hinduismo, que tienen lugar en 4 sitios diferentes de la India, cada uno de ellos cada 12 años. En la ciudad sagrada de Varanasi, donde el ciclo de vida y muerte se desarrolla ante los ojos de miles de peregrinos y devotos, estos monjes caminan entre los vivos y los muertos, buscando la iluminación a través de la aceptación absoluta de todo lo que existe. Para ellos, no hay diferencia entre puro e impuro, sagrado y profano. A diferencia de la mayoría de las tradiciones hindúes, que buscan alejarse de las impurezas para alcanzar la liberación, los Agori abrazan lo que muchos evitan: cadáveres, cenizas humanas y prácticas rituales que resultan impactantes para la gran mayoría. Pero, ¿qué lleva a alguien a seguir este camino? ¿Qué hay detrás de las creencias y los rituales que tanto fascinan como aterran? ¿Son estos monjes simplemente provocadores sociales o verdaderos buscadores espirituales que han encontrado una forma de trascender los miedos más profundos de la humanidad? Eso es lo que verás a partir de ahora en Mundo Sin Filtro. ¿Quieres ser parte de un viaje lleno de descubrimientos, diversión y contenido que te sorprenderá? Suscríbete a nuestro canal haciendo clic aquí y no te pierdas ningún video. En este viaje, exploraremos los orígenes, los rituales y la filosofía de los Agori, además de comprender cómo esta secta extrema se encaja en el contexto espiritual y social de la India. Prepárate para una inmersión en un mundo donde el miedo y el asco son solo ilusiones que impiden la verdadera libertad. La filosofía de los Agori es una de las más intrigantes e incomprendidas del mundo espiritual. Ellos creen que la dualidad entre el bien y el mal, lo puro y lo impuro, debe superarse para alcanzar la verdadera iluminación. A diferencia de otras tradiciones hindúes que enfatizan la purificación y la renuncia al mundo material, los Agori sostienen que todo lo que existe es parte de la divinidad y, por lo tanto, debe ser aceptado plenamente. Para ellos, la búsqueda de la liberación no ocurre alejándose del mundo físico, sino sumergiéndose profundamente en su esencia. Este entendimiento se refleja en sus rituales, que a menudo desafían los tabúes de la sociedad. Al convivir con lo que la mayoría de las personas considera impuro, como los cuerpos en descomposición y las cenizas de los muertos, los Agori buscan eliminar por completo el apego y el miedo, alcanzando un estado de completa aceptación de la existencia. El concepto central de su filosofía es la no discriminación. Todo en la creación, según su creencia, es una manifestación de Shiva, el dios de la destrucción y la transformación. Si todo pertenece a Shiva, entonces no hay nada que pueda considerarse indigno o impuro. Esta visión los lleva a desafiar normas sociales, adoptando hábitos y rituales que cuestionan convenciones milenarias, como la división de castas y las nociones tradicionales de pureza espiritual. Otro principio fundamental de los Agori es el desapego absoluto. Ellos creen que la principal causa del sufrimiento humano es el apego al ego, a la identidad y a las posesiones materiales. Por eso, muchos de ellos viven sin hogar fijo, usan solo un mínimo de ropa, o viven desnudos, y evitan cualquier tipo de lazo emocional que pueda atarlos al mundo material. Para ellos, la verdadera libertad está en desprenderse de todo, incluso del propio cuerpo. Además, los Agori ven la muerte como un proceso natural e inevitable. Mientras muchas culturas evitan hablar sobre el fin de la vida o enfrentan la muerte con miedo, los Agori la aceptan como una transición necesaria en el ciclo de la existencia. Creen que solo al enfrentar la muerte sin repulsión es posible liberarse de las limitaciones impuestas por el ego. De esta forma, no solo viven cerca de los crematorios, sino que también utilizan las cenizas de los muertos en sus cuerpos como un recordatorio constante de la impermanencia de la vida. La ingestión de sustancias consideradas impuras, como restos humanos o líquidos corporales, no es un acto de barbarie, sino una demostración extrema de desapego y aceptación de la divinidad en todas sus formas. Para los Agori, la repulsión que muchos sienten ante estas prácticas es solo un reflejo de la ilusión social que separa lo sagrado de lo profano. Otro aspecto importante es la conexión con estados alterados de conciencia. Muchos monjes utilizan meditación intensa e incluso sustancias naturales, como plantas psicotrópicas, para alcanzar un estado de trascendencia espiritual. A diferencia del uso recreativo de estas sustancias, los Agori las emplean como herramientas para disolver las barreras de la mente y alcanzar una comprensión más profunda del universo. Aunque sus prácticas sean vistas con temor y desconfianza por gran parte de la sociedad, los Agori no buscan aprobación ni seguidores.
Para ellos, la búsqueda espiritual es un camino individual, donde cada uno debe encontrar su propia forma de iluminación. Sin embargo, su filosofía provoca reflexiones profundas. ¿Es realmente repulsivo e impuro lo que consideramos como tal, o hemos sido condicionados a pensar de esa manera? ¿Podría enfrentar nuestros miedos más profundos llevarnos a una comprensión más amplia de la existencia? La filosofía de los Agori es, sobre todo, una invitación a la aceptación total de la vida. En lugar de rechazar o temer la impermanencia, ellos nos muestran que abrazar cada aspecto de la existencia, sin juicios, puede ser el camino hacia la verdadera liberación. En su búsqueda por alcanzar la iluminación y escapar del ciclo interminable de reencarnaciones, estos monjes siguen prácticas radicales que desafían las creencias sociales y religiosas más arraigadas. A diferencia de otras corrientes del hinduismo que buscan la pureza a través de la renuncia y el aislamiento, los Agori creen que la verdadera liberación está en la aceptación total del universo, sin distinción entre lo puro y lo impuro. Varanasi, también conocida como Kashi o Benares, es considerada la ciudad más sagrada del hinduismo y uno de los lugares habitados de manera continua más antiguos del mundo. Situada a orillas del río Ganges, esta ciudad es un epicentro de espiritualidad, donde miles de peregrinos acuden diariamente para realizar rituales de purificación, oraciones y cremaciones funerarias. Lo que hace única a Varanasi no es solo su antigüedad o su valor religioso, sino la forma en que conecta la vida y la muerte de manera natural y simbiótica. La ciudad está repleta de templos, callejones estrechos y una atmósfera cargada de misticismo. Para los devotos hindúes, morir en Varanasi es un privilegio, ya que creen que aquellos cuyos cuerpos son cremados a orillas del Ganges tienen la oportunidad de escapar del ciclo de reencarnaciones y alcanzar el moksha, la liberación espiritual definitiva. Esta creencia hace que muchos ancianos y enfermos terminales migren a la ciudad en sus últimos días, esperando su paso al otro mundo en uno de los muchos hospicios espirituales dedicados a este propósito. Los ghats, escalinatas que descienden hacia el río, son el corazón palpitante de Varanasi. Existen más de 80, cada uno con un propósito distinto. Algunos se utilizan para rituales de purificación, mientras que otros están dedicados a las ceremonias de cremación. Los más conocidos son Manikarnika Ghat y Harishchandra Ghat, donde el fuego nunca se apaga y los cuerpos son cremados día y noche, en un ciclo ininterrumpido de despedidas y renacimientos. Para los Agori, Varanasi es el lugar ideal para su jornada espiritual. No solo viven en medio de los crematorios, sino que también ven la ciudad como un símbolo de la impermanencia de la vida. A diferencia de otras corrientes del hinduismo que se alejan de la muerte y la descomposición, los Agori la abrazan como parte esencial de la existencia. Al meditar en los ghats y observar la transformación del cuerpo físico en cenizas, refuerzan su creencia de que el apego al mundo material es ilusorio y que todo eventualmente regresa a la fuente divina. Además de su relación con la muerte, Varanasi también alberga una cultura vibrante de prácticas espirituales, desde ceremonias grandiosas como la Ganga Aarti, realizada todas las noches en devoción al río, hasta el canto de mantras y el sonido de campanas provenientes de los templos. Esta atmósfera de fervor religioso crea un contraste impresionante entre el caos del mundo de los vivos y la serenidad que se encuentra en las orillas del Ganges, donde los Agori buscan su iluminación. De esta forma, Varanasi no es solo un escenario para la vida de los Agori, sino una parte fundamental de su filosofía. La ciudad les enseña diariamente que todo es pasajero, que la muerte es solo una transición y que la verdadera liberación está en la aceptación total de la existencia. Para muchos, lo que ocurre en los crematorios puede parecer sombrío, pero para los Agori, es allí donde se encuentra la esencia de la espiritualidad y la conexión con lo divino. Varanasi, la ciudad donde la vida y la muerte se entrelazan de manera única. A orillas del río Ganges, considerado sagrado, los rituales funerarios se realizan sin cesar. Hindúes de todo el país viajan aquí con la esperanza de que sus cenizas sean arrojadas a las aguas del río, asegurando así su liberación espiritual. Pero, mientras muchos ven el Ganges como un portal hacia el más allá, los Agori lo contemplan como un espejo de la propia existencia, donde todo, desde el nacimiento hasta la descomposición, forma parte de una misma unidad divina. La relación de los Agori con la muerte es uno de los aspectos más radicales y mal comprendidos de su filosofía. Para muchas culturas, la muerte es un evento temido, asociado al fin de la existencia y a la separación del mundo de los vivos. Sin embargo, para los Agori, la muerte no es el fin, sino una transición inevitable dentro del ciclo de la existencia. A diferencia de gran parte de la sociedad, que evita cualquier contacto con cuerpos sin vida, estos monjes buscan entender y aceptar la muerte como una parte esencial del viaje espiritual. Al vivir cerca de los crematorios de Varanasi, los Agori están en contacto constante con la realidad de la muerte. Observan el fuego consumir los cuerpos, transformándolos en cenizas, y ven en este proceso un reflejo de la impermanencia de la vida. Para ellos,
La idea de impureza asociada a los cadáveres no tiene sentido, ya que todo en el universo es una manifestación de la divinidad. Este entendimiento los lleva a desafiar tabúes culturales al meditar entre cuerpos en descomposición, cubrirse con cenizas humanas y en rituales específicos, utilizar cráneos como recipientes sagrados. El uso de restos mortales en sus prácticas no se trata de morbilidad o falta de respeto, sino de una forma extrema de desapego. Los Agori creen que al interactuar directamente con la muerte, son capaces de trascender el miedo y la ilusión del ego. Este enfoque les permite aceptar la vida y la muerte como dos caras de la misma realidad, sin rechazo ni sufrimiento. Para ellos, la verdadera liberación ocurre cuando se comprende que la identidad humana es pasajera y que el apego al cuerpo físico es uno de los mayores obstáculos para el despertar espiritual. Además, los Agori realizan rituales que involucran restos humanos como parte de su intento por eliminar la dualidad entre lo sagrado y lo profano. En sus creencias, nada en el mundo es impuro, y rechazar cualquier aspecto de la existencia sería negar la propia divinidad presente en todo. Esta visión los coloca en contraste con la sociedad tradicional, que ve la muerte como algo que debe evitarse y los crematorios como lugares de tristeza y pérdida. Otra práctica común entre los Agori es la meditación profunda en lugares de cremación, donde pasan horas o incluso días contemplando el ciclo de vida y muerte. Durante estos periodos, buscan alcanzar estados elevados de conciencia, en los que la separación entre el yo y el universo desaparece. Para estos monjes, la iluminación no llega a través de la negación del mundo material, sino de la aceptación total de la existencia en todas sus formas. La relación de los Agori con la muerte plantea preguntas profundas sobre cómo la humanidad enfrenta el fin de la vida. Mientras que la mayoría de las personas prefiere evitar el tema y crear barreras psicológicas contra la realidad de la muerte, los Agori la enfrentan de frente, buscando en ella un camino hacia una comprensión superior. Su enfoque puede parecer extremo para muchos, pero nos invita a reflexionar. ¿Acaso el miedo a la muerte nos impide vivir plenamente? Al aceptar la transitoriedad de la existencia, ¿podríamos encontrar una paz que pocos se atreven a buscar? Independientemente de cómo se interpreten sus rituales, los Agori desafían una de las mayores angustias de la humanidad, el miedo a lo desconocido. En su viaje para trascender las limitaciones del ego y alcanzar la liberación espiritual, nos enseñan que la muerte no es lo opuesto a la vida, sino una continuación natural de un ciclo eterno. Mientras que la mayoría de los devotos teme y evita cualquier contacto con cadáveres, los Agori se acercan a ellos de manera ritualística. Se les ve meditando entre cuerpos en descomposición, utilizando cráneos como utensilios sagrados e incluso consumiendo restos humanos en rituales específicos. Para ellos, estos actos no son morbilidad o locura, sino una forma extrema de eliminar el miedo y el apego al cuerpo físico, aceptando la fugacidad de la vida como un estado natural de la existencia. El sistema de castas en la India es una de las estructuras sociales más antiguas del mundo, dividiendo a la sociedad en grupos jerárquicos basados en el nacimiento y la ocupación. Durante siglos, esta organización determinó no solo los roles sociales y económicos de las personas, sino también su posición espiritual. Sin embargo, los Agori desafían por completo esta división, rechazando cualquier forma de discriminación y rompiendo uno de los mayores tabúes de la sociedad india. A diferencia de otras sectas hindúes, los Agori no creen que la pureza espiritual esté ligada a la casta en la que una persona nace. Para ellos, todos los seres humanos son expresiones de la misma divinidad y, por lo tanto, no deben ser segregados. En su visión, la idea de superioridad o inferioridad basada en el nacimiento es una ilusión creada por el ego y reforzada por normas sociales rígidas. La manifestación más radical de esta creencia ocurre en su convivencia con los llamados intocables o Dalits, quienes históricamente han sido marginados y relegados a ocupaciones consideradas impuras, como el manejo de cadáveres y residuos. Los Agori no solo viven entre ellos, sino que comparten comidas, rituales e incluso espacios en los crematorios. Este comportamiento contrasta fuertemente con la tradición hindú dominante, en la que cualquier contacto con un intocable puede ser visto como un acto de impureza. Otro punto significativo es el rechazo de los Agori a las normas de segregación de género. Mientras que muchas tradiciones religiosas imponen restricciones a las mujeres, especialmente durante el periodo menstrual, los Agori no hacen distinción entre hombres y mujeres en sus prácticas espirituales. En su entendimiento, la energía femenina es tan sagrada como la masculina, y cualquier tipo de restricción basada en el género es un reflejo de la ignorancia humana. La ruptura con el sistema de castas también puede verse como un acto de resistencia social. Aunque la discriminación basada en castas fue formalmente abolida por la Constitución de la India, sus raíces aún están profundamente arraigadas en la cultura y en la vida cotidiana del país. Al desafiar esta estructura de manera tan explícita, los Agori no solo cuestionan creencias espirituales tradicionales, sino que también lanzan una mirada crítica sobre las desigualdades sociales que aún persisten.
Por este motivo, los Agori son frecuentemente vistos con desconfianza e incluso hostilidad por aquellos que siguen estrictamente las normas del hinduismo convencional. Su presencia y prácticas pueden ser perturbadoras para quienes han sido enseñados a evitar todo lo que se considera impuro. Sin embargo, su filosofía plantea una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto nuestras creencias sobre pureza, moralidad y jerarquía social son realmente espirituales, y no solo construcciones culturales impuestas a lo largo del tiempo? Al romper con el sistema de castas, los Agori no solo desafían una tradición milenaria, sino que también ofrecen una perspectiva radicalmente igualitaria de la espiritualidad. Para ellos, la verdadera liberación no puede encontrarse en la separación y la exclusión, sino en la aceptación incondicional de todas las formas de existencia. Los Agori, a pesar de su vida recluida y de sus prácticas espirituales extremas, no están completamente desconectados del mundo exterior. A diferencia de otros ascetas que se aíslan en cuevas o templos remotos, muchos Agori caminan entre los vivos, interactúan con peregrinos y comparten sus enseñanzas con aquellos que buscan comprender su filosofía. Esta interacción genera curiosidad, miedo y, en algunos casos, incluso respeto. Otro aspecto intrigante de la relación de los Agori con la sociedad moderna es su visión sobre el materialismo y la búsqueda incesante de estatus y riqueza. En un mundo cada vez más consumista, donde la identidad de una persona a menudo se define por lo que posee, los Agori desafían este paradigma al rechazar por completo la posesión de bienes materiales. Para ellos, el verdadero valor de la vida radica en la experiencia y en la aceptación total de la existencia, y no en la acumulación de riquezas o reconocimiento social. Esta filosofía también se refleja en su actitud hacia el sufrimiento humano. Los Agori no hacen distinción entre clases sociales y con frecuencia son vistos ayudando a aquellos que la sociedad ha abandonado, como enfermos, leprosos y personas sin hogar. Para ellos, todo ser humano es una manifestación de la divinidad y merece respeto y compasión, independientemente de su condición social o física. Sin embargo, su estilo de vida genera controversia. Muchos indios, incluso aquellos profundamente religiosos, consideran sus prácticas repulsivas y contrarias a los principios del hinduismo convencional. Además, en tiempos modernos, con los avances de la ciencia y la creciente secularización de la sociedad, la visión del mundo de los Agori parece aún más distante de la realidad de la mayoría de las personas. Mientras la sociedad avanza hacia un mundo dominado por la tecnología y la lógica científica, los Agori continúan siguiendo una tradición milenaria basada en la aceptación total de lo desconocido y en la experimentación directa de la existencia. No obstante, sus creencias nos llevan a reflexionar sobre algunos de los dilemas fundamentales de la humanidad. ¿Qué significa realmente la libertad? ¿Hasta qué punto nuestras ideas sobre moralidad, pureza e impureza son construcciones sociales y no verdades universales? ¿Nos impiden el miedo y la aversión a lo desconocido comprender mejor la realidad? Independientemente de la perspectiva desde la que los observemos, los Agori siguen siendo uno de los ejemplos más radicales de desapego y aceptación plena. Para ellos, el secreto de la existencia no está en negar lo que nos asusta, sino en incorporarlo por completo. Su mensaje puede no ser cómodo, pero nos obliga a cuestionarnos qué significa realmente vivir sin ataduras y sin temor a lo que está más allá de la comprensión humana. Para la sociedad moderna, sus prácticas pueden parecer extremas, pero ¿no hay acaso algo revelador en su filosofía? ¿Y si el verdadero camino hacia la libertad no estuviera en huir de la oscuridad, sino en aceptar absolutamente todo lo que existe? La trayectoria de los Agori nos lleva a una profunda reflexión sobre los conceptos de pureza, miedo y aceptación. Mientras la mayoría de las sociedades construyen barreras entre lo sagrado y lo profano, lo puro y lo impuro, estos monjes desafían esas divisiones, viendo la unidad en todas las cosas. Su filosofía puede parecer extrema, pero ¿acaso no revela una verdad que evitamos enfrentar? La idea central de los Agori es que la liberación espiritual solo puede alcanzarse cuando superamos nuestras concepciones preestablecidas y aceptamos la vida y la muerte como partes de un mismo ciclo. Mientras muchos evitan pensar en la muerte, los Agori la abrazan, considerándola una maestra que enseña sobre la impermanencia y la ilusión del ego. Este desapego del materialismo y de la identidad social es una de las marcas fundamentales de su existencia. En el mundo moderno, donde el miedo a lo desconocido suele evitarse, la filosofía de los Agori se presenta como una invitación al autoconocimiento y a la superación de las limitaciones impuestas por dogmas y convenciones. En una sociedad donde la búsqueda de estatus y seguridad domina la vida cotidiana, los Agori desafían esta perspectiva al demostrar que la verdadera libertad radica en la aceptación plena de lo que es, sin juicios ni rechazos. Además, su ruptura con el sistema de castas nos lleva a cuestionarnos hasta qué punto las divisiones sociales están justificadas o si son simplemente convenciones culturales mantenidas por el miedo al cambio.
Ellos demuestran que la igualdad espiritual no debería definirse por el nacimiento o la ocupación, sino por la comprensión de que todos los seres humanos son expresiones de una misma realidad divina. Pero, ¿hasta qué punto estamos preparados para enfrentar esta visión? ¿Son realmente universales nuestras nociones de moralidad y pureza, o son solo reflejos de un condicionamiento social? Los Agori nos recuerdan que los límites que creamos son artificiales y que el verdadero camino hacia la liberación espiritual puede encontrarse en la aceptación incondicional de todas las manifestaciones de la existencia. Independientemente de cómo sean vistos por la sociedad, los Agori continúan su solitaria travesía, desafiando los límites de la percepción humana y recordándonos que la verdadera iluminación puede estar donde menos la esperamos. Quizás, al confrontar nuestros propios miedos y cuestionar nuestras certezas, podamos vislumbrar la libertad que tanto buscan. Si esta filosofía nos enseña algo, es que la vida y la muerte, lo sagrado y lo profano, son solo dos caras de la misma moneda. La cuestión es si estamos preparados para aceptar esta realidad y vivir sin miedo, o si seguiremos atrapados en las ilusiones que nos reconfortan, pero que también nos limitan. ¿Aquello que consideramos impuro o inaceptable, es realmente una verdad universal o solo una construcción social? ¿Y si al enfrentar nuestros miedos más profundos descubriéramos una forma de libertad que nunca imaginamos? Independientemente de nuestra perspectiva, estos monjes continúan su silencioso viaje, desafiando los límites de la percepción humana y recordándonos que, al final, todos somos parte del mismo ciclo eterno de existencia. ¿Qué opinas sobre esta visión? ¿Sería posible encontrar sabiduría en lo que más tememos? Esperamos que este recorrido por los misterios de los fascinantes monjes Agori haya sido tan emocionante para ti como lo fue para nosotros. Y, pensando en todo el esfuerzo que implica hacer estos videos, nos encantaría que nos dejaras un like y tu comentario. Es la mejor manera de ayudarnos a seguir trayéndote el mejor contenido cada semana. Si te gustó este video y aún no estás suscrito, no pierdas más tiempo y hazlo ahora activando la campanita para no perderte los fascinantes videos que publicamos cada semana. Como este que puedes ver ahora mismo para conocer uno de los lugares más asombrosos del planeta. No te pierdas esta oportunidad y descubre las maravillas que estos y muchos otros lugares tienen para ofrecerte.